Lo quería sacar ahí un papel. Así que eso, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Esperamos un minuto y comenzamos con la clase. Hay en este momento en línea 14 personas de eh, de las que integran el curso. Ahí viene ingresando otra compañera más. Ya, voy a colocar el PPT para compartir pantalla donde nos quedamos la semana pasada. Si ustedes se recuerdan. Ya, estoy tratando de colocarlo en pantalla completa para que ustedes puedan observar. Está un poquito lenta esta cosa. Ya, ya muchachos, si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros habíamos alcanzado a mirar, voy a volver ahí hacia atrás, lo que tenía que ver con las falacias argumentativas. Y habíamos trabajado de algún modo hasta aquí, hasta la falsa analogía, donde yo les mostraba cómo funcionaba a partir de estos ejemplos. em, el, el error lingüístico que corresponde a esta falacia argumentativa, que en el fondo es establecer comparaciones, ¿cierto? O una comparación que no tiene suficiencia entre dos elementos que en principio no tuviesen ningún tipo de relación, pero que a partir de esta comparación se trata de colocar de fondo una afirmación entre los dos, ¿ya? Ahí ustedes se recuerdan, hablábamos de que en esta falsa analogía el ejemplo decía que los abogados tienen escritos para guiarlos durante un juicio, que los constructores tienen planos, ¿cierto?, para guiarlos en la construcción de una casa y que por lo tanto había algunas veces alguien que pudiera haber dicho que los estudiantes se les debería permitir consultar sus textos de estudio durante los exámenes, como conclusión a esta estructura silogística, por decirlo de alguna manera, desde la lógica filosófica, pero que desde la lógica del razonamiento y de la aplicación de la comparación es incorrecta, pues decíamos la semana pasada que tanto los abogados como los constructores ya son profesionales, en cambio los estudiantes no lo son, por lo tanto ellos deben demostrar su conocimiento sin tener que recurrir a apuntes. Por eso es que había un error en este tipo de planteamiento. Ahí fue donde yo me centré la semana pasada en la última parte de la clase. Y después de eso, si ustedes bien recuerdan, trabajamos con la razón irrelevante, que nos decía que en el fondo constituye un cambio de tema y que las razones que hablan de algo distinto de lo que apunta a la conclusión. ¿Qué significa eso? Que al mirar el ejemplo, lo que yo hago es colocar algo que no tiene mucha solidez respecto a lo que se está hablando. Aquí decíamos que la señora Fernández realizó pruebas semestrales a alumnos de cuarto básico, se realizaron en la última hora de clases, entonces las prácticas evaluativas de la señora Fernández no son correctas, era la conclusión. Porque aquí había un error, era básicamente porque eh, la afirmación final lo que hace es hablar de un elemento muy general en relación a las dos premisas anteriores que hablan de cosas específicas, ¿ya? Y que al juntarlas o compararlas, evidentemente, si lo tuviéramos que decir en un lenguaje más cotidiano, no dan el ancho para esa afirmación general. Y por último, ya para ir recordando las últimas cosas que yo trabajé la semana pasada, me quedé trabajando sobre el ataque al oponente o la falacia ad hominem, si ustedes recuerdan, que nos decía que en el fondo yo atacaba al jugador y no a la pelota, si lo tuviéramos que señalar en términos de futbolístico, por decirlo de alguna manera. Pero más técnicamente lo que significa es que uno ataca al que está tratando de argumentar y no se fija en el argumento mismo que se está tratando de transmitir.
Entonces, frente a esto, yo les decía que existen 4 subtipos. Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. ¿Cuáles eran esos? El primero era el ataque directo, que es el ad hominem abusivo, que es que cuando refutamos la tesis por venir de una persona determinada, es decir, descalificamos al oponente por quién es esa persona y no por lo que está diciendo. Por lo mismo, em, se afirma, ¿cierto?, que un argumento de alguien es erróneo solo por algo que se dice o que se considera acerca de la persona que lo está diciendo, no por los problemas en el argumento en sí que se están señalando. Yo colocaba aquí en la diapositiva este ejemplo que dice, mi primo nos propone un negocio como premisa 1, premisa 2, mi primo es un estúpido y por lo tanto yo diría que el negocio que nos propone no es conveniente. ¿Ya? O como cuando de repente yo les decía en trabajo en grupo en el colegio, nos toca trabajar justamente con un compañero en un ramo que no es muy experto en ese ramo. Entonces, en medio del trabajo, él emite algún tipo de opinión y no es considerada por el resto porque los antecedentes que se tienen de ese chico o esa chica en el ramo nos hacen considerarlo como alguien que no sabe. Por lo tanto, independiente que lo que esté diciendo pueda aportar o no aportar al trabajo, lo miramos en menos porque atacamos a la persona más que lo que está diciendo. Y yo les comentaba que yo creo que ese tipo de situaciones es frecuente encontrarlas en, en salas de clases o en otro tipo de situaciones. Em, por ejemplo, uno podría encontrarse en una oficina tal vez, ¿cierto? Que alguien como un trabajador le quiere hacer algún alcance al jefe respecto de cómo se tiene que comportar en alguna situación en el cual a lo mejor no ha sido respetuoso. Y, y a lo mejor esa persona no lo toma en cuenta porque el que lo está diciendo simplemente es un trabajador que tiene menos rango. Pasa muchas veces eso. Por lo tanto, se desprecia a la persona más que considerar lo que esa persona está diciendo. Por eso hablamos de ad hominem abusivo en el sentido de que em, se mira de una mala manera a aquel que está diciendo eh, lo pertinente al tema que se esté tratando. Yo creo que hasta ahí no había problema, y por lo menos hasta la semana pasada, cuando explicábamos eso, no había problema. O cuando le argumento a mi mamá, me dice alguien por interno. Ya sí puede ser, yo no sé si, no es que tu mamá te mire menos, vamos a ver que existe, ah, ahí existe otro tipo de falacia argumentativa, que es distinta, que ya la vamos a ver cuando la mamá les dice a ustedes, eh, bueno, se me hace caso porque al final la que lo está diciendo soy yo y yo soy tu mamá y punto. ¿Ya? O, bueno, ¿por qué así? Porque lo digo yo. Bueno, eso tiene que ver con otro tipo de falacia argumentativa o con otro tipo de argumentación, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. No cae tanto en el ataque abusivo em, porque tiene que ver con otra cosa preponderantemente. Ya no me quiero extender en eso ahora porque si no los voy a confundir. Ahí a propósito de lo que me dice por interno un compañero de ustedes. Avanzo entonces. El segundo subtipo de ataque que aparece en esta falacia es el ataque indirecto o la ad hominem circunstancial. Yo recuerdo que alcancé también a hablar de esto la semana pasada, y si no es así, ustedes me corrigen, ¿ya? Donde señalábamos que se descalifica al oponente, pero no por una característica del mismo, sino por la situación en que ese, ese interlocutor o esa persona que está señalando el argumento está. em, no se dirige entonces abiertamente contra la persona, sino contra las circunstancias en las cuales esa persona se encuentra, contra los vínculos, las relaciones, sus intereses. De hecho, hay un dicho muy popular que en Chile decimos, o que dicen las personas más antiguas, yo no sé si hoy día los jóvenes lo ocupan,
que es muy representativo de esto, que es que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. No sé si lo han oído por ahí alguna vez, ¿ya? Eh, y que tiene mucho de prejuicio, pero al mismo tiene mucho de ataque indirecto, ¿ya? O, porque ahí no se está, no se está atacando a la persona, sino que se está atacando al círculo con lo el cual esa persona anda, ¿ya? Eso. Ejemplo más, más formal, que está puesto aquí en la diapositiva, es el siguiente que dice que se necesita para el trabajo a alguien sin antecedentes penales, por ejemplo. Y ahí em, la segunda premisa dice, Juan vive en una comuna con mucha delincuencia y por lo tanto Juan no califica para el empleo. Yo les comentaba, me acuerdo la semana pasada lo que me había pasado a mí alguna vez, cuando estaba en la universidad y me fueron a ofrecer una tarjeta de crédito, si yo no mal recuerdo, les comentaba eso, y que a la hora de entregar los antecedentes me dijeron que por favor cambiara la dirección que estaba dando, porque si no, seguramente no me iban a dar esa tarjeta, ¿ya? En una reconocida tienda comercial que yo ya les había nombrado la semana pasada, si ustedes tienen buena memoria, ¿ya? O lo que pasa muchas veces cuando a alguien se le discrimina por el lugar donde viene. eh, y en Santiago a veces a nosotros nos pasaba, a mí y a algunos colegas, cuando uno decía, ¿en qué parte vives tú? No, yo vivo en San Bernardo. Al tiro me preguntaban, ¿qué parte de San Bernardo? Porque si uno venía de Los Morros, por ejemplo, eh, era considerado de una mala manera. ¿Por qué? Porque hay una mala imagen cuando no toda la gente de Los Morros son una gente que se comporta de mala manera, al contrario, la mayoría de la gente que yo conozco es gente de esfuerzo de trabajo, pero se ataca la circunstancia y no se ataca el argumento, ¿ya? Ve, alguien me dice ahí, yo vivía ahí, ¿ven? Claro, y a mí me pasaba cuando yo em, vivía en Concepción y vivía en una población que se llama Boca Sur. Y es muy simpático porque la única vez que aparecía Boca Sur en las noticias era cuando había algún asalto, alguna muerte, algún balazo por ahí que había quedado en el aire como los que hoy día muestran en la televisión, eh, y afecta a la persona inocente. Em, y evidentemente que uno se sentía discriminado porque no te estaban atacando a ti, estaban atacando a las circunstancias. Mira, ahí otra persona me dice, yo vivía en el bosque y siempre pasaba algo nuevo. Claro, yo me recuerdo también que a mí me decían por ahí en el bosque, cerca del paradero 3940, que, ay, si tú vives por ese lado, qué terrible. Ya a uno simplemente lo miraban en menos por eso. Yo me recuerdo haber estado una vez en la casa de un amigo, toda una noche pasándolo bien, sin ningún problema ahí en el paradero entre el 39 y el 40, y no pasó nada. En el fondo, eh, no toda la gente es mala ni tiene malas costumbres y uno no puede calificar a alguien por el lugar de donde viene de buenas a primeras. De eso se trata esta falacia argumentativa, pero que lamentablemente se ocupa y muy frecuentemente, ¿ya? Entonces, es algo que uno tiene que comentar y que es así. Luego de eso está en tercer lugar, ¿ya? El ataque por hipocresía. ¿Qué significa esto? Que se descalifica al oponente por tener alguna conducta inconsecuente con lo que defiende. ¿Qué significa eso? Que en el fondo alguien, por ejemplo, puede dar a ver, voy a ocupar un dicho bien popular, ¿ah? Que decía mi papá cuando yo era joven, y yo creo que todavía es pertinente, que decía, mira, está dando remedio para los callos y tiene juanete. No sé si han escuchado esa expresión. Claro, tiene que ver con alguien, entre comillas, que se contradice. Por lo tanto, nosotros em, descalificamos o no tomamos en cuenta lo que está diciendo, porque evidentemente que la relación entre lo que dice y lo que él expresa en su vida eh, no es directa. Entonces también tiene que ver con ese famoso dicho que dice, em, eh, es como el cura Gatica, predica pero no practica. No sé si han escuchado ese dicho, ¿ya?
Ya no se preocupe ahí la persona que me pide la disculpa por interno. Está bien, yo entiendo. A cualquiera le puede pasar. Entonces eso, como el cura Gatica que predica pero no practica. Funciona así. Entonces, miren, observemos la diapositiva y veamos el ejemplo más formal que está establecido. Aquí dice, según María, la mejor alimentación es la vegetariana. Sería la primera premisa. Y la segunda dice, María es carnívora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, por lo tanto, sus opiniones sobre alimentación no son correctas. O sea, es lógico, dice, ¿qué está hablando esta, si es carnívora, de que la alimentación vegetariana es la mejor? Ese sería un comentario que uno pudiera escuchar de alguien y en el fondo ahí estaríamos haciendo un ataque por hipocresía, porque no estamos calificando de mala manera a la persona, sino que estamos calificando en el fondo la inconsecuencia que hay entre lo que dice y el comportamiento que ella tiene frente a esa realidad que está declarando. Eso es en definitiva. Creo que se entiende claramente, no es tan difícil este tipo de ataque. Sí, ahí la persona que me pregunta, claro que es un ataque ad hominem. De hecho, todas estas que estoy colocando acá, por eso que está el 2.3 es un subtipo de ataque ad hominem. Lo que yo estoy haciendo en este momento, em, subdividiendo los tipos de ataque ad hominem. Todas, por lo menos estas tres fórmulas que yo he explicado en este ratito, están dentro del ataque. Claro, porque ataca a María, de algún modo, claro, la ataca, pero no la ataca directamente a ella por alguna cualidad personal, sino la ataca porque hay una inconsecuencia entre a lo mejor lo que dice y lo que hace. ¿Ya? No es porque a ella, por ejemplo, no sé, la considere fea o la considere, no sé, eh, que no tiene cualidades para decir algo así. No sé si me explico. ¿Ya? Ahí espero que se vaya aclarando un poquito la persona que me hace la pregunta por interno. Es un tipo de ataque ad hominem. Nada más que señalar que eso. Y por último está el cuarto tipo de ataque ad hominem, para que ahí les quede claro y no em, se enreden. Es el famoso envenenar el pozo. A ver, cuando hablamos de envenenar el pozo, hablamos de que descalificamos al argumentador acusándolo de tener razones personales mezquinas para sostener una tesis, falsa de tal forma que su defensa se vuelve imposible. O sea, expliquémoslo de una manera más sencilla. Alguien que en el fondo dice, oye, pero ¿por qué esta persona está hablando de esto? Seguramente lo está haciendo porque tiene intereses, porque le conviene, porque no sé, miren, esta persona está diciendo que deberían de bajarse los precios de los sitios que están en ese lugar, porque a lo mejor no están en un lugar muy adecuado, están cerca de un basural. Pero resulta que, miren, él tiene un hermano que está comprando terreno, entonces por eso está diciendo eso. Le conviene decir aquello. Me explico, entonces se envenena la confianza que podría inspirar el argumentador, porque de alguna manera practicamos una especie de cizaña. En palabra de buen chileno, le colocamos ahí algo de negativo a esa situación que estamos tratando de dilucidar y, y con eso invalidamos al que está tratando de realizar o defender alguna posición. Pretende negar entonces que esté calificado para dar una opinión a esa persona. Por lo mismo es un tipo de ataque ad hominem, pero la diferencia es el modo en que se realiza. ¿Ok? Entonces, vamos a un ejemplo más clarito. Dice acá, el senador sostiene que la violación debe ser castigada con la pena máxima. ¿Ya? Después dice, la segunda premisa, una pariente del senador fue violada. Por lo tanto, la conclusión dice, al senador lo motiva la venganza, no la justicia. Puede ser de que con esa ley, ¿cierto?, que está proponiendo el senador se favorezca a muchas personas, pero ¿qué es lo que dice el contrincante para atacarlo e invalidarlo? No es que tiene intereses personales porque algo le pasó a alguien de su familia. Por eso que él está apoyando esto, porque a lo mejor si no le hubiese pasado, no lo estaría haciendo con la fuerza que lo está haciendo. Acá tanto, entonces, entre comillas, le colocan un pero.
le colocan cizaña. No sé si me explico con la expresión de colocarle cizaña. Es como colocarle, eh, no quiero ocupar la palabra porque no llega a eso, pero en buen chileno es casi eh, como han escuchado la expresión pelar a alguien por algo, es una cosa así, em, decir algo que no corresponde o que no tiene todavía un asidero frente a lo que se está señalando. No sé cómo decirlo de una manera más sencilla, ¿ya? Yo supongo que se entiende, ¿ya? Cualquier cosa así, ¿no? Em, Déjenme pensar en algún otro ejemplo que sea más claro a lo mejor. Em, a ver, ¿cómo podría ser? En realidad no se me ocurre alguno que sea como más práctico de la vida cotidiana en este momento. Si me acuerdo de algunos, se los comento un ratito más. De repente se me viene a la memoria donde voy avanzando y ahí les hago alguna aclaración. A ver, ¿hay alguien me escribió? Claro, en este caso, si alguien me pregunta si las razones personales a la persona que se le ataca pueden ser necesariamente mezquinas, claro, es por eso que es envenenar el pozo, eh, es colocarle veneno. ¿Han escuchado esa expresión que dice, mira la señora o el caballero que tiene una lengua venenosa? Significa de que está diciendo cosas que a lo mejor no se están comprobadas de alguien con algún pretexto en específico, ¿ya? En el fondo justificar algo para dejar a la otra persona de mala manera. Por eso que es un ataque ad hominem, pero el tema es el modo en cómo se hace. El modo es diciendo algo que, em, que justifica de alguna manera en un tercero la afirmación o la actuación de esa persona frente a una situación. Es por eso que hablamos de mezquindad en ese sentido. Sí, esa es la clave. Ya, voy a avanzar. Espero que eh, se entienda lo que estoy tratando de explicar. A ver, la número 3 es la famosa apelación a la popularidad o la falacia ad populum, que yo creo que ustedes la conocen, de hecho la semana pasada algo la comentábamos, que dice que se valida un punto de vista a partir del apoyo masivo que éste pueda tener. En el fondo yo no compruebo algo y me dejo llevar por lo que la mayoría o por lo que yo creo que la mayoría piensa o dice de algo, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice, Indiana Jones acaba de ser estrenada. Por ejemplo, una película, pudiéramos pensar, a ver, no sé, eh, la última saga de Avengers, ¿ya? Acaba de ser estrenada. Entonces, la segunda premisa dice, hubo enormes filas en los cines para ver Indiana Jones. Segunda premisa. Entonces, ¿qué es lo que digo? Ah, si hubo mucha gente que fue a verla, lo más probable o seguro que una Indiana Jones una gran película. Pero el que la haya ido a ver mucha gente, en realidad nos indica que es una gran película, o el que le haya gustado a mucha gente significa que tiene una calidad necesaria para ser calificada de un, un gran film, por ejemplo. No necesariamente. Em, y le doy un ejemplo más, no sé si tan actual, pero yo recuerdo, eh, no sé si consideran conmigo en la calificación, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo me acuerdo que hace unos años atrás apareció un libro que se llamaba Bajo la misma estrella, que fue súper famoso y fue súper popular entre los jóvenes y las jóvenes, les diría yo hace unos 6 o 7 años atrás. Sí, porque yo estaba trabajando en Talagante en ese tiempo. Y, em, y me acuerdo que después de eso salió una película sobre ese libro. ¿Ya? Claro, es como que la apelación se deja guiar por la subjetividad, por la masa. Ahí me comentan por interno, claro, entonces uno se deja llevar por lo que la mayoría dice, pero sin comprobar si eso es verdad. Entonces yo me recuerdo que, por ejemplo, cuando salió ese libro, hubo mucha gente o muchos jóvenes, y digo jóvenes y señoritas, que
quería leer ese libro, porque, porque la mayoría decía que era un libro bueno, que era un libro interesante, que era un libro atractivo, era como el libro que estaba de moda. Y después cuando apareció la película, me acuerdo que hubo mucha gente, muchos jóvenes que fueron a ver esa película. Entonces era obvio que se pensase que si el libro había tenido gran fama y había sido leído por muchos jóvenes y la película cuando salió vino a refrendar esa fama, es porque la película era buena y el libro también. Yo, como profesor de lenguaje, dije, ok, voy a leer el libro para ver si en realidad lo que dice la gente y los jóvenes que tanto van al cine y que leen el libro, eh, lo que están diciendo es verdad. Y en realidad a mí personalmente el libro no me pareció ni muy malo ni muy bueno, o sea, me pareció un libro más de alguien que estaba enfermo de un cáncer, ¿cierto? Por lo que me recuerdo del libro. Eh, y cuando vi la película, me pareció que las actuaciones de los protagonistas tampoco eran mucho más allá de la media. Entonces, ahí yo pensé, en realidad muchos jóvenes se dejaron llevar por esta forma de ver las cosas. ¿Ya? Hay alguien me dice, yo quiero leer las 50 sombras de Grey. Bueno, léalas, pues, ¿y cuál es el problema? Ese otro libro que tiene este, esta premisa de anticipado. Yo no podría opinar respecto de ese libro básicamente porque no lo he leído, aunque sí en mi casa están los dos tomos del libro, el 50 las dos de las 50, porque mi señora apenas vio los libros y después y le pasó lo mismo que estamos hablando aquí. Escuchó que el libro era bueno, sus amigos hablaban del libro, eh, vio la película y le gustó la película y quiso comprarse el libro. Les cuento que el libro todavía está por ahí guardado en alguna parte y todavía no lo lee. Pero bueno, en fin. Ay, me dice otro, yo lo tengo en mi repisa, pero no sé, yo leí Boulevard y lloré como por una semana, dijeron que era bueno y lo fue. Bueno, necesito tiempo, dice Martín. Muchos nos pasa lo mismo, que a veces necesitamos tiempo para leer los libros. Yo creo que, a ver, a propósito de esto y de esta falacia, yo cuando estudié periodismo, me decía uno de mis profesores que uno tiene que leer de todo, chiquillos, de todo. Porque la única manera de poder calificar algo de bueno o malo, más o menos, de acuerdo al gusto propio, es leyendo, no queda otra. Yo me puedo dejar guiar por una apreciación de un tercero, como lo que muestra esta falacia, pero en el fondo es una apreciación de un tercero o es una apreciación de mucha gente, pero no es tu propia apreciación y nunca lo que los demás digan de algo va a ser lo mismo que tú puedas decir si tienes la experiencia directa frente al texto, frente a la película, frente, no sé, a una experiencia X, etcétera, etcétera. Por lo mismo, yo creo que esta falacia es muy interesante porque nos muestra eh, también cómo a veces nos dejamos llevar por lo que otros dices, por la comodidad del comentario. ¿Ya? Eh, Eso no implica de que uno, por ejemplo, de repente compre un libro, que es lo que me pasa a mí, a propósito que en Chile que el libro es tan caro, le compra el libro. Yo muchas veces compro libros por recomendación, porque me voy a ir a una librería a comprar un libro y ver un título y un autor sin tener idea de qué se trata por anticipado. Uno lo piensa dos veces porque no es barato comprar un libro en este país, ¿cierto? Yo creo que a ustedes debe pasar lo mismo. Pero bueno, eso. Eh, Nada, ahí la persona que tiene el libro en el estante o lo tiene guardado por ahí, cuando pueda y tenga tiempo, léalo. ¿Ya? Y de hecho, a mí me han pasado, por ejemplo, ya para cerrar esta falacia, que em, a propósito de libros, eh, ¿cómo se llama esa serie que dieron en... Mi mamá me va a mirar raro, da lo mismo que lo mire o la mire raro ahí al que lo va a leer. Uno tiene que leer de todo. Eh, Además, ya la mayoría de ustedes son chicos y chicas grandes, por lo tanto, lo que van a leer ahí no es nada que, que digamos, pudiera rasgar vestiduras de alguien. A veces uno ve por televisión, hoy día por entender cuestiones mucho más provocativas que lo que un libro pueda provocar a la imaginación de un joven. Así que eso es.
Bueno, y si la lectura se le hace latosa, es muy largo, lea de a poquitito, no hagan lecturas tan largas. Hay un elemento que yo les decía a principio de año que es muy interesante de señalar siempre. Es súper difícil mantener la concentración tanto para un joven como para un adulto por más allá de 25 o 30 minutos. Por lo tanto, es muy bueno que cuando uno lea, lea por periodos cortos de 15 o 20 minutos y de ahí, no sé, se dé un respiro, un par de minutos, haga otra cosita, unos 4 o 5 minutos y de ahí retoma la lectura. Con eso le da descanso a la mente, elasticidad, toma aire y después puede concentrarse mejor y la lectura puede ser un poco más lenta, pero se disfruta y se entiende mejor. ¿Ya? Em, a través de mi ventana no la conozco, ahí la persona que me están. Ustedes me comentan libros que yo no conozco, ven, estoy un poquito atrasado en las noticias de los libros. Pero bueno, ya. Ustedes me hacen hablar de libros y yo me entusiasmo, así que mejor sigo con la materia, ¿ya? Em, Sería entretenido tenerlo a ustedes como curso en una sala de clase, porque nos pasaríamos hablando de muchas cosas y menos de la materia. Y yo tengo que pasarle la materia que corresponde a esto, para que les vaya bien en la prueba, ¿ya? Eso es. Bueno, la mayoría, voy a cerrar ahí con el último comentario. Alguien me dice, yo tengo la mala costumbre de leer los libros un día antes de supongo me quedo las pruebas. Eh, no sé si es una buena o una mala técnica, depende de cada uno nomás. Em, si el libro es corto, no es problema. Cuando el problema es cuando el libro es muy largo y tienes el tiempo apremia y no te alcanza y lees contra reloj. Porque eso al final a veces hace que la comprensión no sea la más adecuada. Pero más allá de eso, no. Eso es. Ya, voy a avanzar. Entonces, supongo que les quedó clarito cómo funciona la falacia ad populum o basada en la popularidad, ¿cierto? Después tenemos otra que tiene mucho de, no sé si de prejuicio, de estereotipo, funciona por ahí, ¿ah? Que es la falacia que se llama apelar a una elite. ¿Qué significa esto? Se valida un punto de vista porque una minoría selecta lo apoya. Entonces, vamos al ejemplo, yo creo que con el ejemplo les va a quedar muy claro. Cuando se dice, la vida actual hace necesario tener un auto. El auto Mercedes-Benz lo usan solo los millonarios. Por lo tanto, el auto Mercedes-Benz debe ser muy bueno. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces, hay algunas cosas que nosotros les damos las categorías de bueno o malo por quién o quienes las usan. ¿Ya? En este caso, porque hay una minoría de personas que usa tal cosa, nosotros asumimos o creemos que debe ser bueno. Ahora, el ser bueno lo voy a decir entre comillas así, es tan relativo, es tan subjetivo, por lo tanto entramos en una falacia porque no hay una comprobación. A lo mejor lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Entonces, entramos en una especie de imaginario social en el cual le damos o atribuimos ciertas categorías a ciertos elementos en nuestra vida porque lo usa alguien o lo usa un grupo de personas en específico. Y no necesariamente eso es lo que a nosotros nos corresponde como lo que necesitamos o lo que es bueno para nosotros. No sé si se entiende. Em, Estoy tratando de pensar, em, por ejemplo, en los años 80, yo era chico, pero recuerdo haber leído muchos libros donde se decía que los jóvenes del barrio alto em, iban a tomar helado a una heladería o cafetería, no recuerdo muy bien, que era muy famosa en Providencia o de ahí para arriba, me parece, que era el Copelia, ¿ya? O el Copelía, no sé en realidad cómo se decía. Entonces, eh, cuando yo era chico y uno escuchaba eso, uno pensaba, pues si los que tienen plata van para allá, ahí deben vender helados súper ricos, po. Deben tener sabores súper extraordinarios. Eh, y lo otro que decía yo, debe ser súper caro además, ¿ven? Entonces, uno pensaba en todo ese tipo de cosas. Le daba ciertas categorías porque la gente eh, mi mamá dice, ahí alguien me contaba esa heladería, claro, y creo que aún existe. Y resulta que yo después tuve la suerte de vivir en Santiago
y, y de vivir en el barrio alto un tiempo porque el trabajo me quedaba muy cerca, entonces me salía más barato vivir cerca del trabajo porque me ahorraban pasajes en tiempo de transporte. Entonces pagaba un arriendo alto, pero no gastaba en micro y llegaba más rápido a mi casa porque me iba caminando. Entonces tenía todos esos beneficios y quedaba una de estas heladerías relativamente cerca de donde yo vivía. Y una vez pasé, los helados, claro, son ricos. Comprobé el tema de la falacia. Era verdad, o sea, ahí no había una falacia. Pero en realidad la variedad no era tanta como yo pensaba. El precio, de acuerdo a lo que exigían, no era ni muy caro ni muy barato, estaba como dentro de la media que uno podía encontrar en otro lado. Y, y yo que pensaba que toda la gente que entraba a esa heladería seguramente era gente de nariz respingada, ¿cierto? Ojos azules o verdes, blanca, de tez blanca y lo más probable que rubia y muy delgada en el caso de las chicas y de los hombres también, ¿cierto? No era tan así, porque la gente en el barrio alto, cuando sale a comerse un helado, sale en bermuda, con poleras sueltas y a veces en chalas, son lo menos sofisticado que hay cuando salen a ese tipo de eventos porque como les queda dentro del barrio, andan como andan en la casa. Entonces fue simpático, porque ahí puede comprobar que esta apelación a la élite que te genera un imaginario social, de alguna manera, en algunos aspectos funciona y en otros no. Por eso se transforma en una construcción que necesita de comprobación. Y si uno no lo comprueba, en el fondo está estableciendo supuestos. Y ahí entra la falacia como una especie de duda que necesito comprobar o no. No sé si me explico o si se entiende a partir de el ejemplo que yo les di de la heladería, porque yo me acuerdo muy bien la vez que entré a esa heladería y quedé como, oh, esto era así. Y se me salió de la cabeza esa idea de eh, que tenía desde cuando era chico, o que me había transmitido mi mamá o mi papá en algún momento. Ya, avancemos. Quinta falacia, apelar a la misericordia, ¿ya? Que tiene que ver con una argumentación. A ver, eh, miremos chicos, cuando hablamos de apelar a la misericordia, en el fondo en que en reemplazo de razones que apoyan la tesis se apela a la bondad de la persona. Entonces, en el fondo no hay ningún tipo de razonamiento lógico, es pura emotividad lo que se trata de incentivar en el receptor. Me explico. Por ejemplo, si yo digo esto, se me ha informado que me despedirán de la empresa. Premisa uno. Entonces, premisa 2. Tengo mujer e hijos que alimentar. Premisa 3. Por lo tanto, usted no puede despedirme. No sé si se entiende para dónde va esta apelación a la misericordia. Hay una relación, de hecho, uno podría pensar en una causa falsa aquí, ¿ya? Pero la causa falsa está mezclada con el modo en que se dice y a lo que se apela más directamente que tiene que ver con una cuestión emotiva, ¿ya? En cambio, en la causa falsa, generalmente la relación lógica es la que falla. Aquí lo que se pretende es hacer que el receptor se conmueva frente a alguna situación que se le está presentando. Es como cuando, no me acuerdo si yo se los decía a ustedes o no, para que les voy a mentir. Ay, perdón, se me fue, ahí está. Ahí está. Como cuando un alumno una vez que le entregué yo una nota que no era muy buena en una prueba, me dijo, profe, la nota que me puso, em, por su culpa, no voy a poder tener un cumpleaños feliz este fin de semana. Eh, Mi mamá con esto no me va a realizar la fiesta que me prometió. Yo voy a tener que decirle a todos mis compañeros que la fiesta no va. Y yo pensé para mí adentro, ¿es culpa mía que él se haya sacado una mala nota? Eso, primero, no es la culpa mía. Segundo, la consecuencia de esa mala nota era culpa mía. ¿Qué es lo que estaba tratando de apelar a, a mi misericordia, a que yo me conmoviera, a que pucha, pobrecito, justo tiene el cumpleaños? Eh,
Entonces, por último, que yo no informara de la nota mala que se había sacado ese día viernes y dijera, si es que el apoderado me preguntara, que todavía no tenía revisadas las pruebas y que la entregaba el lunes. Al final terminé haciendo eso, ¿ya? Así él tuvo su cumpleaños, pero eh, conmovió un poquito mi corazón, por decirlo de alguna manera, pero cuando, cuando yo pensaba en las falacias argumentativas, pensaba en que ahí ese alumno apeló a la misericordia del profesor, ¿ya? No sé si, si se entiende lo que estoy tratando de transmitir, ¿ya? En el fondo es tratar de tocar el corazón del otro, no desde un punto de vista lógico, sino desde un punto de vista emocional. Avanzo. Creo que parece que esta es más fácil, quedó claro, o no sé si hay alguno de ustedes han pensado en algo así como esto. Hay alguien me escribió al chat, a ver. Exactamente, manipulación en su máxima expresión. Uno podía pensar en muchos otros tipos de manipulación. Em, pero dejémoslo ahí todavía, porque hay otras falacias que también entran en ese concepto de manipulación. A ver, vamos con esta. Apelar el temor. Aquí está lo que me decía el compañero delante cuando la mamá le dice, porque yo lo digo. ¿Ya? Entonces, en vez de utilizar razones, nos valemos de amenazas para que la persona acepte nuestra tesis. Ejemplo, ¿ya? Una buena secretaria acepta las invitaciones de su jefe. Premisa 2, la mala secretaria puede ser despedida. Por lo tanto, premisa 3, tú debes aceptar la invitación de tu jefe. ¿Cuántas veces hemos escuchado, supongo yo, chicos y chicas, que situaciones como esta sucedían antaño eh, y que yo creo que deben de seguir sucediendo en algunos trabajos, pero hoy día es de manera más sutil, supongo, porque gracias a Dios, yo que soy creyente, ¿cierto? Se han abierto eh, más discusiones y se han transparentado más situaciones como esta que han permitido em, que las mujeres no sufran de este tipo de abusos. En el fondo, la apelación al temor es cuando yo le impongo a otro algo. Entonces, por ejemplo, cuando tu papá te dice, eh, ya, pues, vaya a tener que hacer esto, ¿y por qué? Bueno, porque yo lo digo. Uno generalmente ocupa ese tipo de respuestas, sobre todo con los niños más pequeños. No sé si le ha pasado a ustedes cuando eran pequeños, que sus papás le decían, bueno, si yo lo digo, se hace así nomás, y punto. Entonces ahí uno, básicamente, ¿qué es lo que hacía como hijo? Hacía lo que le pedían por uno temor a que el papá lo castigara o que le quitara algún beneficio, ¿ya? Em, o por ejemplo, que te corten el internet. ¿Qué hacemos nosotros los papás cuando de repente los hijos no cumplen alguna cosa? ¿Qué uno le dice? Recuerda que si las notas no van muy bien este semestre, se podría caer la señal de Wi-Fi, ¿ya? O sea, hoy día yo creo que el que se caiga la señal de Wi-Fi, el que se corte el plan de internet a un joven, le importa mucho más que cualquier otro tipo de amenazas que ocurrían en el pasado. A mí, por ejemplo, me amenazaba mi papá con que si yo no cumplía con mis deberes, eh, la pelota podía sufrir algún tipo de accidente. Como a mí me gustaba jugar a la pelota, entonces yo cuidaba mi pelotita. O que, o mira, justo el fin de semana, eh, que, que juega tal equipo, yo voy a ir al estadio, me decía mi papá, pero si tú no cumples con lo que tienes que cumplir, no creo que me alcance la plata para comprar dos entradas, va a alcanzar para una nomás. Entonces yo hacía las cosas había una especie de incentivo, pero al mismo tiempo de temor, me estaban amenazando. Y yo sabía que esa era como la entrada nomás, porque lo que venía después además era que si a mí me iba mal, aparte de no darme la entrada para ir al estadio y no tener esa diversión, es que la otra semana me iban a tener castigado, haciendo aseo en la casa, por ejemplo. No sé, ¿se va entendiendo? No sé si a usted en algún momento le ha pasado
alguna situación similar o que puedan homologar a esta famosa apelación al temor, porque yo creo que todos nos hemos visto envueltos de alguna manera en esto. Como hijos, a todos nos ha pasado y después a ustedes como padres, si es que en algún momento les toca hacerlos, eh, los van a utilizar igual. Les aseguro que sí. Ya, eso es. Espero que se vaya entendiendo, que no haya duda. Ahí yo voy tratando de pensar en situaciones que sean como cotidianas, como para que a ustedes les vaya quedando claro cómo funciona esto. Ya, vamos a la siguiente. Falsa apelación a la autoridad. Esta es fácil, ¿ya? Porque así como había apelación a la autoridad, ¿se acuerdan el argumento por autoridad? Que era cuando yo le pedía una opinión a un experto, por ejemplo, sobre algún tema de carácter importante o que tenía que ver con alguna ciencia o algo. Cuando hablamos de falsa apelación a la autoridad, es cuando se cita como razón lo que ha dicho alguien que no es autoridad o que no es o que no lo es en la materia de la tesis, alguien que sepa o que sea versado en esa área. Entonces, si yo digo Chile jugó un partido de fútbol internacional y después digo que el ministro de Salud opinó que Chile no jugó bien, evidentemente que, por lo tanto, Chile jugó mal. Ahí hay un problema porque la persona que estoy citando no es una experta en ese deporte. Y por eso mismo la conclusión tiene poca sustentabilidad, no es suficiente, que ese es el problema que tienen las falacias argumentativas, caen en el criterio de suficiencia, que es el que se debe de cumplir. Yo creo que ahí no hay mucho que decir, ¿cierto? No es tan complicado, no tiene nada de difícil entender esta falacia argumentativa. Avanzo. Ya me va quedando poquito. Vamos con la premisa problemática. Y creo que me queda esta y una más y estaríamos de ahí. Voy a cambiar la diapositiva y vamos a mirar un par de ejercicios tomados Profesor, de la prueba donde se ven cosas relacionadas con argumentación. Dígame. ¿podría retroceder a la diapositiva anterior para sacar una foto? Por favor. Ya, no hay problema. Ahí sí. Ya, ahí está. Ya, muchas gracias. De nada. Bueno, como les digo, esta de la falsa autoridad no tiene mucho de complicado, em, pero sí se ocupa. Y se ocupa de tal manera que a veces la gente ni siquiera se lo cuestiona. Ejemplo, em, ¿se han dado cuenta que de repente en los comerciales de champú colocan a modelos em, hablando de lo muy bueno que son los champús y como son bonitas y se les ve el pelo brillantito, la señora en la casa o el que quiera comprar el champú dice, uy, si lo dijo, no sé, pues, pienso, la tonca, se usa ese champú debe ser bueno. Entonces ahí uno dice, apelación a la falsa autoridad, porque que yo sepa, Tonka Tomesis no tiene nada de idea respecto de las características de un buen champú. Lo único que ella está haciendo es promocionar un champú porque le pagan plata por eso. Pero hay mucha gente que lo toma como si ella fuera una autoridad. Selena Gómez con Pantene me dice, ella canta, pero supongo que no sabe nada de champú. Yo también, pues, supongo que no tiene nada de champú, pero la utilizan como, como apelación a la fama, eso se llama, ¿ya? Por la fama que ella tiene como cantante, la utilizan para promocionar ese producto, pero en el fondo están ocupando una falacia argumentativa porque ella no tiene mucho de autoridad frente eh, a las características de un producto como ese. Simplemente su imagen es la que se está utilizando o con la que se juega. O como por ejemplo cuando vemos la imagen de Alexis Sánchez Una promocionando. estrategia. Esa ¿Cómo? sería una estrategia de marketing. Exacto, es una estrategia publicitaria de marketing que está ocupando la fama de esos personajes, pero en el fondo están sobre la base de una falsa apelación a la autoridad. El tema es que nosotros, como espectadores, como público que está mirando esa publicidad, debemos ser capaces de discriminar aquello, pero no siempre pasa. Y la mayoría de la gente no se lo cuestiona. Por eso les daba el ejemplo de, no sé, de Alexis Sánchez que aparece promocionando los alimentos de perro de una marca determinada, pero yo que sepa, Alexis Sánchez nunca ha hecho
alimento de perro. Lo único que tiene es 2 perros y que porque él tiene 2 perros y es famoso, lo colocan ahí para promocionar ese producto. ¿Ya? Eso es. Avanzo. Ahora que había quedado pendiente ahí la premisa problemática. ¿Qué es una premisa problemática? A ver, esta es compleja en el sentido de su identificación a veces, pero cuando uno la entiende ya no pasa a ser tanto. Dice que falta el principio de aceptabilidad. Entonces, la razón que apoya la conclusión no es por sí sola admisible. Entonces, ¿qué significa eso? Que, entre comillas, la conclusión que yo hago respecto de algo em, le falta para que funcione. Es incompleta. Por ejemplo, dice acá la primera premisa, Dios creó los cielos. Segunda premisa, Dios creó la tierra. Tercera premisa, por lo tanto, basta mirar los cielos y la tierra para comprobar que Dios existe. ¿Cuál es el problema acá? Chicos y chicas, ustedes que están mirando el ejemplo de esta premisa problemática, que en el fondo es la tesis que se da como conclusión. ¿Quién, quién ahí se atreve a declarar o decir algo o comentarlo por el chat? ¿Por qué sería una premisa problemática? Recuerden que premisa es una afirmación inicial que uno realiza respecto de algún tema, en este caso un tema polémico. Porque genera problemas, me dice alguien, más que porque genera problemas. Em, a ver, me dice alguien por acá, la razón de querer demostrar la existencia de Dios mediante esas premisas es lo problemático. Claro, la, la conexión entre las dos premisas que se ocupan como base para esa afirmación no tiene un vínculo directo, pero al mismo tiempo, al no tener vínculo directo, tampoco existe otra cosa que yo lo pueda negar, me explico, ¿no? O sea, yo no lo puedo ni afirmar ni lo puedo negar. Ese es el problema de la premisa problemática. Entonces, problemática en sí misma, porque como dice la definición, falta el principio de aceptabilidad. No todos estamos de acuerdo que Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Ese es un primer problema. Entonces se afirma algo creyendo que todo el mundo está de acuerdo con aquello, cuando en realidad eso no es aceptado por todo el mundo. Entonces ahí está el primer problema, ¿ya? Lo que se aplica como argumento no es aceptado como algo universal. Y la razón que apoya la conclusión entonces no es por sí sola admisible. Por lo mismo, porque si no todos estamos de acuerdo en cada una de esas premisas iniciales, porque tienen que ver con una cuestión de creencia más que que comprobación empírica, entonces evidentemente que la conclusión puede ser correcta para los que creen en aquello, pero para los que no creen no, y por lo tanto se transforma en una afirmación final que carece de la suficiencia para ser declarada. No sé si me explico, si se entiende lo que estoy tratando de decir. Es como cuando alguien dice, ok, los voy a confundir de otra manera. Mejor dejémoslo ahí nomás. Yo creo que con ese ejemplo es claro. Espero que se haya entendido. En el fondo, si yo parto desde una premisa que no es aceptada por todo el mundo, sino es una premisa que sea comprobable, evidentemente que desde ahí ya hay un problema y la conclusión va a ser problemática. Eso es lo complejo eh, de esta afirmación. Avanzo. Las premisas entonces, como dice acá, no son aceptadas por la mera información que entregan, pues su validez
depende de ascribir a una determinada creencia y que lo que yo les decía, un agnóstico o un ateo las pondría en duda inmediatamente. Ese es el tema. O no sé, un agnóstico, un ateo, o alguien que tuviera una concepción distinta de la deidad, a lo mejor alguien que creyera en un Dios distinto del que se esté hablando ahí. Se torna problemático por la variedad de supuestos que pueden haber respecto de las afirmaciones iniciales. Ya, ahí. Espero que con todo aquello ya por lo menos se vaya entendiendo. Vamos allá cerrando con las falacias. Que hoy día me he ido lentito si se han dado cuenta para que eh, no haya dudas y después cuando las vean por lo menos las puedan identificar. Yo sé que es complejo que uno se las aprenda todas de memoria y de hecho ya tampoco espero que se las aprendan de memoria porque la PDT, la prueba de transición, o, ¿cierto? No se las van a preguntar así directamente. Ya, Belén, no hay problema, la voy a dejar anotada, ¿ya? No se preocupe, entiendo. ¿Ya? Cuídese, que le vaya bien. Ojalá no sea ningún problema grave el que tenga que atender. Nos vemos. Ya sigo acá. Entonces, la falacia por circularidad. Circularidad se llama con una palabra muy sencilla, también aparece en los libros técnicamente llamada tautología. ¿Ya? Igualmente, Evelyn, que le vaya muy bien. ¿Qué significa? Que argumentamos a favor de nuestro propio punto de vista, entregando una razón que es equivalente a este. Es decir, dentro de la afirmación que nosotros realizamos, la misma afirmación funciona como razón. Por lo tanto, el argumento es circular, cuando la premisa es la misma que la conclusión. No sé si se entiende. O sea, voy a ser súper irrisorio para que para que se comprenda. Es como cuando uno le pregunta a un niño chico, oye, ¿por qué te gusta, em, digámosle, Shakira, una cantante? Porque canta bonito, ¿ya? ¿Y por qué crees tú que canta bonito? Porque es una buena cantante, ¿ya? Pero, ¿y por qué una buena cantante? Es que su forma de cantar es maravillosa, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Bueno, que canta bonito. ¿Se van dando cuenta, no? Que generalmente los niños ocupan eso, no salen del mismo argumento en la conclusión, es parte del argumento y el argumento es parte de la conclusión. Cuando hacemos eso, caemos en el argumento tautológico o circular. Entonces, miren el ejemplo. El alcohol afecta a quienes lo consumen. Premisa 1. El alcohol produce sueño. Premisa 2. Por lo tanto, el alcohol es soporífico. Bueno, si la premisa 2 dice que el alcohol produce sueño, lo lógico es que al producir sueño sea soporífico. Lo único que estamos diciendo es lo mismo de otro modo. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí para que esto dejara de ser circular tendríamos que agregar alguna otra cosa. El alcohol afecta a quienes lo consumen, el alcohol produce sueño. Entonces, ¿qué podríamos decir? No sé. em, que, que pudiera ser efectivo acá. En este momento a mí no se me ocurre, a lo mejor a ustedes se les ocurre, pero decir que es soporífico está dentro de la característica propia de un elemento que produce sueño. Todo lo que produce sueño es soporífico. Eso es. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿No? Una conclusión diferente podría ser, por lo tanto, se recomienda que no manejar después de haber bebido alcohol. Eso sería diferente, porque si uno está manejando le va a producir sueños, se va a dormir, se va a producir un accidente, bla, bla, bla. Claro, claro, podría ser una conclusión pertinente, porque todo lo que usted dice, el por qué uno tendría que sacarlo por inferencia. Muy bien, sí, ahí funciona. Bien, pero si no me quedo en el mismo argumento y no salgo de ahí, ¿ya? Por eso yo hacía eh, el ejemplo de los niños pequeños que generalmente responden circularmente. Ya, entonces,
Vamos a hacer un par de ejercicios a ver cómo les va, ¿ya? Si pueden identificar las falacias que aparezcan acá. Y de ahí vamos a mirar en los últimos minutitos que nos van quedando, que son un poquito más de 25 minutos, es algunos ejercicios de la PDT, ¿ya? Que los tengo en otro em, PowerPoint, así que ahí me voy a dejar de compartir y voy a proyectar el otro enseguida. Miremos, dice, a ver, papá ama el brócoli, mi mamá, perdón, mi hermana ama el brócoli, toda la familia ama el brócoli. ¿Qué tal? ¿Qué falacia podría haber ahí? ¿Alguien se le ocurre? De las que vimos la semana pasada, más las que hemos visto ahora. Popularidad, me dice. Apelar a la popularidad, dice. Acuérdese que la popularidad tenía que ver con la masa. Generalización. Podría ser generalización apresurada. Y ahí van tres respuestas distintas, dos iguales y una distinta. ¿Alguien más? Generalización apresurada, me dice también. Otro compañero. Razonamiento por generalización. Ya. Ojo, que si yo digo razonamiento por generalización, estoy asumiendo que ese ejercicio es correcto, que no es una falacia. Entonces, el nombre de la falacia es generalización apresurada. Cuando yo digo razonamiento por generalización, es el tipo de razonamiento bien aplicado. Tengan cuidado con cómo lo expresan, porque no es lo mismo. Ya, a ver. Bueno, la respuesta evidentemente que es generalización apresurada, así que viene ahí para los que contestaron. ¿Por qué? No porque el papá y la hermana les guste el brócoli, a todos los integrantes de la familia les gusta el brócoli, ¿ya? Porque yo entiendo que si hay una hermana, lo más probable es que haya una mamá y otra persona, estaríamos ya el 50% como mínimo. No puede funcionar el razonamiento por generalización y por eso cae la generalización apresurada. Acuérdense que la generalización apresurada tenía que considerar, para no ser una falacia, ese razonamiento por generalización, el 50% más uno, que tenía que ser representativo. Vamos al segundo ejercicio. A ver cómo les va con este. Dice, los préstamos a largo plazo solucionarán el déficit fiscal. Eso lo dice usted porque es millonario y no sabe de necesidades. A ver, ¿qué tal? ¿Es el ataque ¿Cuál personal, podría? creo que se llamaba? Ya, eso es un ataque personal. ¿Cuál de los cuatro ataques que vimos pudiera ser? La falacia ad hominem. ¿Cuál podría ser? Vimos cuatro falacias hominem, les recuerdo, la ad hominem abusivo, el indirecto, el circunstancial y el envenenamiento del pozo. Esos son los cuatro. Repito, estaba el abusivo o directo, el indirecto o circunstancial, el, el tercero era, ay, ya se me olvidó, se lo dije recién, eh, envenenamiento del pozo era el último y se me olvidó. Me confundí. El Sería circunstancial. ataque al oponente. Sí, sí, ataque al oponente, pero que Ujú. ese ataque al oponente se llama hominem. Y dentro de eso habían cuatro subtipos, por eso les estoy diciendo. Por el directo sería. Hipocresía era el otro, gracias por recordarme. Hipocresía. El circunstancial me dice alguien ahí. Ya. Veamos cuál es la respuesta correcta. Bueno, la respuesta es un ad hominem y yo no le coloqué aquí, pero es un y es millonario y no sabe de necesidades, ¿ya? Entonces sería un por porque ataca su situación, no algo propio, ¿ven? Muy bien, por lo tanto sería un circunstancial.
excelente. No se está atacando ahí al, al señor porque tiene él una cosa negativa, ¿ya? Sino que porque él es millonario, entonces está diciendo que no sabe de necesidades. ¿Ya? Así que bien, es tu situación en la que se está atacando. Es como cuando uno le dice a alguien, ¿qué sabes tú de necesidades si nunca hay pasado hambre? ¿Han escuchado ese tipo de argumentaciones? O por ejemplo, cuando alguien, em, yo recuerdo cuando que yo participaba en la iglesia cuando era joven, que tenía edad de ustedes, y me acuerdo haber escuchado, me dice, padre, ¿pero qué habla usted de matrimonio si los curas no se casan, po? ¿Qué tiene usted que decir respecto a las relaciones de pareja y los problemas que tienen el hombre con la mujer si los curas ni siquiera tienen mujer? Ahí, por ejemplo, se estaba atacando y yo he escuchado ese tipo de argumentación muchas veces, se estaba atacando a la situación que vive esa persona, pero uno decía, oye, no porque esa persona no esté casada, no significa que no haya nacido dentro de un matrimonio, en primer lugar. O sea, todos los sacerdotes supongo que tienen padre y madre. Y en segundo lugar, no porque uno no haya vivido algo, no significa que no puede hablar de eso. Porque, por ejemplo, si eso fuese así, eh, a propósito de la aprobación de la legislación del aborto, de la interrupción del aborto, no sé si ustedes leyeron la semana pasada, hasta las 14 semanas, muchos de los que lo aprobaron seguramente no han abortado o a lo mejor no han tenido a nadie de su familia que haya vivido esa experiencia, pero eso no significa que no puedan argumentar y legislar sobre aquello. Va captando, ¿no? Entonces ahí entra la falacia súper clara, ¿ya? Eso es. No sé si a partir de esa explicación se va entendiendo. Me acordé del tema del aborto. Ya, avanzo. Ok. Oh, miren, no sé por qué funcionó la cámara. Oh, milagro. Milagro, 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 milagro. Ya. Se me prendió la cámara sola. ¿Ah? En mi computador es así. ¿Eh? Bueno, tanto tiempo. Sin verme ustedes, pues yo hay algunos de ustedes que lo único que he visto es su nombre y su apellido, ¿ah? Y algunas fotitos ahí que colocan de repente, ¿ah? A lo mejor de aquí a fin de año alguno se atreve y, y me dice hola o chao por la cámara, ¿ya? Para conocerlos por lo menos. Ya, vamos a mirar un ejercicio de la PCU, ¿cierto? Que era tanto tiempo, me dice Martín, tanto tiempo, no, hace como, ¿cuánto será? Como un mes que no me funcionaba la cámara. Se prendió sola, de la nada. Yo a este computador no le hago nada, chiquillos. Lo tengo guardado, de hecho, lo ocupo en la casa. Y no sé qué le habrá pasado. Está tan viejito, tiene más de 10 años. Este computador me lo compré por ahí por el año 2009, 2010, así que se imaginarán que de repente se taima. Ya, veamos qué dice acá. Leamos este ejercicio a ver si son capaces de identificar em, la respuesta correcta. Dice, nos hemos pasado la vida buscando modelos. Esta se la leí yo hace, no me acuerdo si fue la semana pasada o la semana antepasada cuando empezamos con esto. Me acuerdo de la época todavía reciente en la que se hablaba del modelo yugoslavo, el modelo cubano, el modelo chino. ¡Qué peligrosos modelos! Supongo que en la época de la independencia habremos pretendido seguir otros modelos, el de la Revolución Francesa o el del liberalismo a la inglesa. La sola mención del tema muestra su dificultad, su ambigüedad, su riesgo. Antes de la Segunda Guerra Mundial había chilenos que pretendían imitar al conductor nazi, ni más ni menos, y no falta algún excéntrico actual que insista en este camino. Yo quisiera que el país tuviera personalidad, autonomía y buscara soluciones propias, inteligentes, realistas, pero somos débiles en la elaboración de ideas nuestras. Casi se podría sostener que tenemos una vocación de sumisión intelectual. Observen ustedes, sin ir más lejos, a nuestros críticos literarios, campeones del lugar común de las modas importadas con muy raras notas originales. Jorge Edwards, Modelos, Diario La Segunda. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con relación a la tesis del fragmento anterior? Y aparecen
las siguientes opciones. A, en Chile no existe originalidad en la manera de pensar y actuar. B, a nuestro país le falta independencia para la creación de modelos. C, los críticos literarios chilenos carecen de autonomía para pensar. D, los chilenos construimos nuestros propios modelos de pensamiento. O E, a lo largo de su historia, Chile ha copiado modelos extranjeros. ¿Cuál de aquí es la respuesta correcta? La D es falsa. La D es falsa. ¿Por qué sería falsa la D, Carolina? Porque empieza la persona postulando que Chile no es capaz de seguir o tener autonomía propia de un modelo, sino que siempre está copiando a alguien más o teniendo influencia por alguien más. Muy bien, excelente. Ahí por interno también otra persona me dijo la D. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que opine distinto? La mayoría se encarga. Parece que todos empezaron a escribir la misma letra como respuesta correcta. Bueno, esta estaba fácil, la habíamos visto hace un tiempo atrás. Y yo me recuerdo que al principio de la diapositiva que comenzamos ese día, ustedes ya habían contestado. Y efectivamente, ¿cierto? La respuesta correcta es la letra D, así que no hay mucho más que decir. Bueno, esta pregunta fue una pregunta, como dice aquí abajito, que fue em, ocupada en el modelo DEMRE del año 2011, es decir, hace ya 10 años atrás. Bueno, ahora, finalizando esto, déjenme, voy a dejar de compartir pantalla un momentito. Em, Me la guardo para la TPT, me dice eh, hay uno de sus compañeros. Y em, denme un momentito que ahora voy a abrir otro archivo que tengo donde em, vamos a ver si ustedes son capaces de em, responder unas preguntas que les tengo preparadas. ¿Ya? Eso es. No me demoro nada, que está medio lento esto. No sé por qué está tan lento. Ya, ahí sí, ahí sí. Vamos. Ahí abrió el archivo y ahí se los voy a compartir. Claro, Esteban, ahí alguien me dice por interno, cuando habla de Chile se refiere tanto al territorio y sus residentes, ergo los chilenos no pensamos modelos propios, es que si dijéramos eso estaríamos generalizando. Em, Se refiere más que nada a los pensadores que, que históricamente se dedicaron a em, replicar ideas desde el extranjero, pero el decir los chilenos sería erróneo. Ahí entraríamos en una falacia argumentativa, ¿ya? Porque está refiriéndose a los que se dedican a trabajar en la creación académica, por decirlo de alguna manera, eh, desde, desde el siglo pasado y el anterior, predominantemente, creo yo. Ya, ahí creo que le contesté al compañero. Ya, les voy a mostrar entonces. Oh, ¿por qué no me aparece? No me quiere mostrar eso. Espérenme un momentito, chiquillos. ¿Por qué no me quiere mostrar toda la gente? Ahí está. Aquí está. Ahí está. Ya. Ya, chiquillos. Apliquemos entonces algunas cositas de esta con un par de ejercicios de EMRE que yo les tengo aquí preparados y que espero que revisemos y que están sacados del modelo de este año. Me quedan un poquito más de 10 minutos, así que espero poder revisarlos. Miren, les tengo este texto que dice así, ¿ya? Y que está sacado del modelo de EMRA de admisión 2020 y que a lo mejor ustedes ya resolvieron. Entonces yo no lo sé. Ahí si alguno se acuerda, si lo hizo, lo comenta y si no, lo trabajamos ahora. Dice, poco a poco nos sentimos atrapados por la realidad virtual. A pesar de lo que se pretende, es vieja como el mundo, como nuestros sueños. Y nuestros sueños nos han conducido a universos virtuales extraordinarios,
fascinantes, a continentes nuevos, desconocidos, donde hemos vivido experiencias excepcionales, aventuras, amores, peligros y a veces también pesadillas, contra los cuales nos previno Goya, sin que esto signifique que haya que contener la imaginación, la creación y la invención, porque esto se paga siempre muy caro. Ese texto está sacado de un fragmento de un autor llamado José Saramago y el texto se llama ¿Para qué sirve la comunicación? Pregunta antes de entrar a la pregunta, valga la redundancia. ¿Alguien sabe quién es José Saramago? Pregunta conocimiento general, a ver si alguno tiene alguna idea. La verdad, no. Dos me dicen que no. Es importante de alguna manera tener alguna idea de repente de ciertos autores, sobre todo contemporáneos. Es un Nobel de literatura, exactamente. José Saramago fue un Nobel de literatura. De hecho, es el único autor de origen portugués que ha obtenido el premio Nobel de literatura, ¿ya? Y que murió más o menos hace unos 5 o 6 años atrás, ¿ya? Él es autor de un libro muy famoso con el que llegó a obtener el Nobel que se llamaba El Evangelio según Jesucristo. Y tiene otro texto que se llama Ensayo sobre la ceguera, donde donde alcanzó real fama a nivel internacional. Por lo tanto, es un liderato, ¿ya? Y cuando él habla de esto, evidentemente, cuando yo leo, y aquí es un tips, si yo leo que la fuente es de un autor que es un literato, yo evidentemente podré pensar que él va a defender la literatura por sobre todo. Entonces ya mi modo de interpretar el texto tiene esa premisa inicial antes de yo leerlo. Entonces yo ahora leo el texto y evidentemente podré comprobar o no aquello, pero ya tengo una clave de interpretación previa, ¿ya? Eso es importante. Entonces yo no pretendo, chicos, que ustedes aprendan nombres de memoria, aunque sí, en clases posteriores a esta, cuando ya estemos terminando la parte de argumentación, tengo que recordar épocas literarias, voy a tener que ver autores principales, movimientos literarios importantes que entran dentro de la PDT, ¿ya? Pero sí que tengan una noción general porque ayuda para hacer una buena interpretación. Ya, ahora me voy a la pregunta. Por eso hice la pregunta por quién era José Saramago, porque si lo saben, tienen una ventaja significativa. La pregunta, que fue sacado de un modelo de André, que era la pregunta 24, dice así: a partir de la lectura del 11º párrafo, ya, que es el número 11 que aparece ahí, se infiere que el emisor considera la realidad virtual como un una. Entonces me están preguntando por la afirmación que está haciendo el autor ahí. O sea, me están preguntando por su tesis. ¿Ya? Texto argumentativo. Entonces, vamos a ver. Dice letra A. Medio que permite al ser humano comunicarse eficientemente. B. Mundo desconocido que inevitablemente perjudica al hombre. C. Capacidad creativa que se desarrolla gracias a la tecnología. D. Contexto tecnológico evidente que se ha transformado en un sueño. O E. Dimensión que no debiera suprimir la capacidad imaginativa del hombre. Vamos, ¿quién se, se lanza? A, una A, dos E. Ya. ¿Hay alguien que justifique su respuesta? ¿Por qué? Profesor, ¿podría retroceder un poco para ver cómo se llamaba el título del fragmento? Al tiro, Ujú. deme un segundito. Ahí, anterior. Ahí está. El texto se llamaba ¿Para qué sirve la comunicación? Hay otro más que ahí me contestó con la letra E. ¿Alguien más? Ya vamos a hacer un análisis, ¿ah? A eso a mí me gusta mucho eh, este, este programa que le permite a uno incluso hacer rayitas, ¿cierto? Ya, ahí yo voy a anotar, voy a correr la cosita. Dice, miren, dice, poco a poco nos sentimos atrapados por la realidad virtual, ¿ok? Después dice, a pesar de lo que se pretende, es vieja como el mundo, como nuestros sueños. Entonces parte haciendo una comparación.
de que la realidad virtual es similar a los sueños. Por eso, y como los sueños son muy viejos, el concepto de realidad virtual que hoy día aplicamos a la tecnología, en realidad es un concepto antiguo si yo lo homologo con los sueños, ¿cierto? Dice, y nuestros sueños nos han conducido a universos virtuales extraordinarios. Cuando habla de universos virtuales extraordinarios, fascinantes, a continentes nuevos, desconocidos, donde hemos vivido experiencias excepcionales, aventuras, amores, peligros, yo podría pensar en que está hablando de la imaginación. Pues ahí les voy a subrayar. En toda esta parte está hablando de la imaginación. Y ahí me dice, siento que el razonamiento es deductivo, parte de la necesidad de la realidad virtual hasta una dimensión concreta de la misma, la imaginación. Exacto, lo que yo les estaba diciendo. Entonces, después dice, y a veces también pesadillas. Y aquí hay un elemento que yo quiero subrayar. ¿Por qué? Porque cuando me dice y a veces, parte ahí con el conector y. El conector y es un conector que agrega, es decir, no contrapone ideas, ni tampoco separa ideas, sino que agrega, o sea, junto con lo anterior, con el meternos en cosas importantes, imaginativas, fuera de la realidad, también nos da pesadilla, o sea, tiene algo negativo, tiene cosas buenas, pero también tiene algo negativo. Y después dice, además, contra los cuales nos previno Goya, o sea, hace una cita. Goya dice, oye, ¿sabes qué? El, la realidad virtual, por decirlo de alguna manera, puede ser peligrosa porque te puede llevar a cosas malas también. Pero aquí está la clave. Dice, sin que esto signifique que haya que contener, entonces aquí está, sin que esto, conector adversarivo, esto va en contra de la idea anterior que la que decía Goya, signifique que haya que contener la imaginación, la creación y la invención. O sea, el que haya pesadilla no significa que yo me vaya a limitar, porque esto se paga siempre muy caro. Y ahí está, mire, ocupa un conector causal, está diciéndonos la razón. O sea, si nosotros nos limitamos es peor que asumir una pesadilla en medio de tantas cosas lindas. ¿Se entiende, no? Ya, voy a deshacer ahí todas las rayas que yo armé. Ya. Entonces ahora volvemos a las alternativas. Entonces, si yo voy a mirar las alternativas, vuelvo a mirar y a ver si alguno eh, reafirma su postura o la cambia. La A dice, ¿cierto? Que la realidad virtual se infiere como un medio que permite al ser humano comunicarse eficientemente. Yo diría que en ninguna parte habla de comunicación efectiva. ¿Ven? Después la B dice, mundo desconocido que inevitablemente perjudica al hombre. Y hay un elemento importante a considerar, que de nuevo yo voy a subrayar aquí. Aquí que me hace ruido, inevitablemente. ¿Por qué hace ruido? De acuerdo a las falacias argumentativas que vimos recién. ¿Qué falacia argumentativa habría ahí en la alternativa B? Cuando el adverbio inevitablemente, ¿qué me dice el adverbio inevitablemente? ¿Ninguno? ¿Nadie escribe? Conclusión apresurada, ¿no? Claro, es una generalización apresurada, Carolina. ¿Por qué? Porque inevitablemente perjudica al hombre. Algo inevitable es algo que no se puede evitar. Y eso significa que aquí está haciendo y lo voy a escribir así, ¿ya? Está totalizando. Bueno, lo voy a escribir ahí, no, ahí nomás, cortita. Hay una total, está haciendo algo total. Y cuando yo hago una totalización, para un lado u otra, por ejemplo, el inevitablemente, nunca, únicamente, palabras que de alguna manera generalizan, a mí siempre me deben llevar a pensar que
pudiera ser una alternativa falsa, a menos que dentro del texto esa generalización esté dicha de manera explícita o que el texto me lleve a pensar que eso sea así, ¿ya? Exacto. Y además descarta de lleno con todas las opciones posibles, ¿cierto? Exacto, sí tiene que ver con eso. Después la C dice capacidad creativa que se desarrolla gracias a la tecnología. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Se desarrolló solo gracias a la tecnología o no? No, también hay imaginación. Exacto, de hecho dice de que es tan antigua como los sueños. Entonces ahí hay una tergiversación de la información. La D dice contexto tecnológico evidente que se ha transformado en un sueño. Esa sería como algo muy fuera de lo que se está diciendo en el texto. Y la Esa es última como una dice, definición, no sería eh, como pertinente. claro, es como muy lejano. Y después la E dice dimensión que no debiera suprimir la capacidad imaginativa del hombre y que decía que no necesariamente tenía que pasar una cosa, yo se lo subrayé porque habían la posibilidad de pesadillas. Y de hecho decía al final que el suprimir la imaginación se pagaba muy caro. ¿Ven? Por lo tanto, voy a deshacer acá. Hay todas mis rayas. Eh, la respuesta correcta, como ustedes muy bien dijeron, es la letra E, para todos los que contestaron. ¿Se va entendiendo, no? Como en este ejercicio que es del DEMRAY de este año, es un ejercicio donde usted puede ir aplicando estos elementos que hemos visto, cómo se aplican como opciones, falacia argumentativa, cómo en el fondo yo tengo que reconocer una tesis y, eh, y ahí está. No te preguntan por qué es una tesis, pero tienes que reconocerla. No te preguntan qué es una falacia argumentativa, pero te la pueden colocar dentro de alguna alternativa y tú tienes que saber que, de acuerdo a ciertas claves, hay una falacia. Erróneo, lo descarto. Me permite llegar a una respuesta más fácilmente si yo tengo esos conceptos bien adquiridos. ¿Se va entendiendo? Sí, Ya. Bueno, ya son las 9. eh, Se me fue la hora rapidito, pero bueno, por lo menos alcancé a mostrarle el otro ejercicio que se ocupaba de los DEMRE antiguamente y este que es súper actual y em, y que fue tomado del modelo que es, en este momento está en línea. De hecho, ustedes veían, ahí yo les puse atrás, voy a ver si puedo volver atrás. Bueno, un segundito. Ahí está. Está tomado de la página del DEMRE, del modelo de comprensión lectora, el 20 del 6 del, eh, ¿cierto? Del 2011. Dice 2021, publicaciones de EMRA 2021, modelo de readmisión 2020, que es el del año pasado. Ya, eso es, chiquillos. Espero que la clase haya sido productiva, que hayan tenido, ¿cierto?, agrado y hayan entendido, por lo menos la mayoría contestó bien el ejercicio. Eso significa que al parecer lo que yo les estoy pasando se va asumiendo bien, por lo menos me quedo tranquilo. Em, Les comento que la semana pasada me dijo Víctor, el encargado del universitario, que me va a enviar los resultados suyos de los ensayos. Entonces, yo voy a tratar de mirar esos ensayos, hacer un análisis muy general respecto de cómo van y qué habilidades están más descendidas para ver si la otra semana comentamos algo de eso, ¿ya? Obviamente que no voy a... Ahí está, ¿ves? El modelo de Henry que lo mandaron. Em, Obviamente que no voy a comentar los resultados individuales de cada uno de ustedes al curso porque eso sería antiético, pero sí voy a tratar de comentar las preguntas que tuvieron más descendidas y por otra parte ver cuáles son las habilidades que están más descendidas también para tratar de ver por qué está pasando eso. Voy a pedirle a Víctor que me trate de mandar esos resultados que quedó de enviármelo la semana pasada. ¿Ya? O la semana antepasada, en realidad ya no me acuerdo, pero me recuerdo que hace poco me dijo eso y que los tenía em, pendiente a algunos de ustedes que no habían dado el ensayo, por eso no me lo había mandado. Yo no sé si todos los que están aquí ya dieron el ensayo, y si hay alguno que todavía lo deba, por favor trate de ponerse al día para que podamos hacer ese análisis eh, con todos ustedes. Ya chicos, no tengo mucho más que decir por hoy día, no les quito más el tiempo. Em, Déjenme salir acá, me desconecté.
de la clase. Y como siempre lo hago, voy a sacar la fotografía. Aquí yo siempre hago lo mismo. Ahora me van a ver si voy a sacar la fotografía de la pantalla. Ahí. Y la siguiente porque me aparecen en dos pantallas. Ahí está. Entonces aquí me queda grabada la imagen y yo después paso al sistema, la asistencia de hoy día, teniendo claro que la señorita Saldías va a quedar grabada de todas maneras. Se tuvo que retirar un poco antes porque tenía algo que hacer o le había pasado algo. Eso, chicos, me despido, que tengan buena semana, que les vaya bien y cualquier duda, ya saben mi correo, me pueden escribir, no hay ningún problema. Cuídense, nos vemos. Chao, Martín, ahí que me puso la manito, que esté bien. Por lo menos le vi la mano. Chao, Chao, profesor, que chicos, esté que estén bien. muy bien. Igualmente, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. Que tengan buena semana. Chao, Martín. Nos vemos. Chao, Esteban. Gracias. Ya. Nos vemos. Que estén muy bien, chiquillos. Hasta la próxima.